La captura del corazón, una aventura apache en el Texas Panhandle. El ojo de la tormenta. El sol inclemente del Texas Panhandle castigaba la tierra, horneando el polvo en una costra que se aferraba a todo. Manuela, con la piel curtida por el viento y el sol, intentaba en vano mantener su pequeña casucha de adobe libre de la arena que se colaba por cada rendija. La soledad era su compañera más constante desde que la fiebre se llevó a sus padres el invierno pasado, dejándola a cargo de una parcela de tierra rebelde y una esperanza menguante. Había nacido bajo el ardiente sol de San Antonio, pero el destino la había arrastrado hasta este yermo implacable, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Sus manos, aunque pequeñas, eran fuertes por el trabajo, y sus ojos, de un marrón profundo, albergaban una determinación silenciosa, aunque a menudo velada por el miedo. Ese día, sin embargo, el miedo no era una sombra, sino una presencia tangible, un redoble distante de cascos, una vibración que no era del viento ni de la tierra. La alertó. Era un sonido que había aprendido a temer, el eco de historias susurradas al anochecer, de advertencias sobre el peligro latente en estas vastas llanuras. Se asomó con cautela por la rendija de la ventana, el corazón golpeando como un tambor de guerra en su pecho. Lo que vio heló su sangre, jinetes, muchos, y no eran los rudos vaqueros que de vez en cuando pasaban por su rancho. Estos hombres eran la tierra misma, figuras imponentes montadas en caballos ágiles, sus cuerpos adornados con plumas y pieles, sus rostros pintados con los símbolos de sus tribus. Apaches. Manuela retrocedió, el pulso acelerado. Sabía que no había dónde esconderse, ni a quién pedir ayuda. Estaba sola. Cerró los ojos por un instante, buscando una fuerza que no sabía si poseía, y luego los abrió, fijándolos en la puerta, esperando lo inevitable. No tardaron en llegar. Los gritos de guerra resonaron, seguidos por el estruendo de la madera al ceder. Entraron como el viento del desierto, feroces y efímeros, llenando el espacio de su hogar con una energía salvaje y extraña. Uno de ellos, el más alto y de mirada más intensa, se adelantó. Su piel era como el roble viejo, sus ojos negros, profundos como el cielo nocturno del desierto. Llevaba una pluma de águila atada a su cabello oscuro y trenzado, y su postura irradiaba una autoridad innegable. Era Nantan, el líder de esa partida de guerra, y su presencia llenaba la pequeña cabaña con una fuerza abrumadora. La miró con una intensidad que le robó el aliento. No había crueldad en sus ojos, solo una frialdad evaluativa, una determinación pétrea. Manuela no sabía qué esperar, pero supo en ese instante que su vida, tal como la conocía, había terminado. Él le hizo un gesto con la mano, una orden silenciosa y firme. Otros dos guerreros la tomaron por los brazos, no con brusquedad, sino con una eficiencia implacable. La condujeron fuera de su hogar, bajo el cegador sol, hacia un caballo, donde la subieron con una facilidad que la hizo sentir como una muñeca. Antes de que Nantan se montara, sus ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, por un breve segundo, Manuela creyó ver algo más que frialdad. Una chispa de curiosidad, tal vez incluso una sombra de respeto por su silencio y la ausencia de sus gritos. El viaje fue una tortura. El sol le quemaba la piel. La silla de montar apache era extraña e incómoda, y el ritmo constante del caballo amenazaba con dislocarle los huesos. Pero más allá del tormento físico, estaba el mental. ¿A dónde la llevaban? ¿Qué sería de ella? Escuchó el murmullo gutural de la lengua apache, incomprensible para sus oídos, y cada palabra sonaba como una amenaza. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, comenzó a notar algo. Nantan, que cabalgaba a su lado, de vez en cuando la miraba, y aunque su expresión seguía siendo indescifrable, no había malicia en ella. Cuando el sol comenzó a teñir el horizonte de anaranjado y púrpura, se detuvieron en un pequeño cañón. Le ofrecieron agua y carne seca, y aunque el miedo le cerraba la garganta, la necesidad la obligó a aceptar. Nantan se sentó cerca, observándola mientras comía, sin hablar, pero su presencia era una barrera contra la oscuridad que empezaba a caer. Al día siguiente,
Llegaron al campamento apache, un conjunto de tipis que emergían del paisaje como setas de piedra, mezclándose perfectamente con los tonos ocres y rojos de la tierra. Había mujeres, niños, ancianos y un murmullo constante de vida que contrastaba con la desolación de su propia existencia. Fue allí, en el corazón del campamento, donde Nantan la llevó a su propio tipi, una estructura más grande que las demás, decorada con símbolos y pieles de animales. El interior era fresco y oscuro, un refugio del sol abrasador. En el centro, un pequeño fuego ardía suavemente, y el aire olía a humo y hierbas. Nantan hizo un gesto hacia el suelo cubierto de pieles, indicándole que se sentara. Él se sentó frente a ella con las piernas cruzadas, y por primera vez desde su captura, estuvieron realmente solos. El silencio se cernió entre ellos, pesado, cargado de expectativas no dichas y de la barrera infranqueable de sus mundos. Manuela, con el corazón en un puño, lo observó. Era un hombre imponente, con una fuerza que emanaba de cada fibra de su ser. Pero había algo en la quietud de sus ojos que la intrigaba. No era el monstruo de las historias que le contaron, o al menos, aún no lo había demostrado. Sus pensamientos se atropellaban, sus instintos de supervivencia luchaban contra su miedo y su desesperación. ¿Cómo sobreviviría? ¿Cómo podría unirse a este mundo tan ajeno? Fue entonces, en el silencio denso del tipi, cuando el eco de la soledad y la incertidumbre se hizo abrumador, que Manuela murmuró, casi para sí misma, con la voz apenas un suspiro, un hilo de sonido que apenas rompió la quietud. Nunca estuve con un hombre, susurró la Virgen cuando el Apse la encerró en su cabaña. Nantan la observó, su rostro impasible, pero un parpadeo en sus ojos negros reveló que había entendido. La barrera del idioma era formidable, pero la del miedo y la inocencia era universal. No respondió con palabras, sino con un gesto lento y deliberado. Alcanzó un cuenco de madera y se lo ofreció. Dentro había una bebida humeante, con un aroma a hierbas. Era su primera lección. Aquí, la comunicación trascendía las palabras. Él no había dicho nada, pero le había ofrecido sustento, un gesto de cuidado en medio de la adversidad. Manuela tomó el cuenco, sus dedos rozando los de él por un instante. Un escalofrío, no solo de miedo, sino de algo desconocido, la recorrió. Su vida había cambiado para siempre, y el ojo de la tormenta la había arrastrado a un lugar donde el amor podría surgir de las cenizas de su antigua existencia o sucumbir al implacable desierto. Los días en el campamento Apse se fundieron en una secuencia extraña, de rutina y observación para Manuela. Su primera noche en el tipi de Nantan fue un torbellino de ansiedad. Había esperado lo peor, los horrores que las historias de los colonos pintaban sobre los salvajes, pero Nantan no la tocó. Él se acostó en el lado opuesto del tipi. Separado por el pequeño fuego que ardía, su presencia tan inmensa como el cielo de la noche, pero respetuosa. Un velo de silencio, denso y casi palpable, cubría su interacción. Ella apenas dormía, cada crujido, cada suspiro, amplificado en la oscuridad, interpretado como una amenaza. Sin embargo, al amanecer, cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte, Nantan ya estaba despierto, y la miró con la misma expresión enigmática. Le ofreció un trozo de carne y un poco de agua fresca, gestos que se repitieron día tras día. Manuela era una extraña, una mujer blanca, en un mundo apache. Las mujeres del campamento la miraban con curiosidad, a veces con recelo, pero no con hostilidad abierta. Al principio Nantan no permitía que se acercaran a ella. Quería que Manuela se adaptara a él, a su espacio, antes de enfrentarse a la complejidad del campamento. Ella pasaba las horas observando cómo las mujeres molían el maíz, curtían pieles, preparaban alimentos, cómo los hombres se entrenaban, cazaban, reparaban sus armas. Poco a poco las piezas de ese mundo comenzaron a encajar, a mostrar una lógica que antes le era ajena. No eran los salvajes sin ley que había imaginado, sino una comunidad con sus propias reglas, su propia dignidad y un profundo respeto por la tierra.
Nantan era un líder respetado, un guerrero formidable, pero en el tipi, con ella, era algo diferente. No había órdenes, solo gestos, silencios y una atención constante a sus necesidades básicas. Cuando Manuela tenía sed, él le ofrecía agua. Si el frío de la noche era intenso, él se aseguraba de que tuviera pieles adicionales. Nunca le exigió nada, ni siquiera una palabra. Y fue este respeto silencioso el que, paradójicamente, comenzó a desarmar el miedo en su corazón. Ella, que había esperado brutalidad, encontró una forma de protección. Él había invadido su vida, sí, pero no su cuerpo ni su espíritu. Un día, mientras Nantan regresaba de una cacería, Manuela lo observó desde la entrada del tipi. Había traído un ciervo grande. Otros guerreros lo rodearon, celebrando con gritos y palabras. Cuando la carne fue desollada y preparada, Nantan trajo un trozo, el primero que se cortó, y se lo ofreció. Ella lo aceptó con una reverencia silenciosa. Poco a poco, Manuela intentó devolver la cortesía. Una tarde, mientras Nantan afilaba su cuchillo, ella tomó unas hierbas secas que había visto a las otras mujeres usar para hacer una infusión. Las machacó y las puso en agua caliente, ofreciéndoselas. Nantan la miró, un atisbo de sorpresa en sus ojos, y luego asintió, bebiendo el té. Fue un pequeño puente, una primera interacción más allá de la supervivencia básica. A medida que las semanas se convertían en lunas, Manuela empezó a aprender algunas palabras en apache. Las primeras fueron agua, ko y gracias, asindan. Nantan, con paciencia infinita, le enseñaba otras. Montaña, sil, sol, asteol, estrella, quillé. Compartían el idioma como un secreto, un vínculo íntimo que crecía entre ellos. Ella le contaba, en un español simple y roto, sobre su vida en la granja, sobre las flores de su tierra natal. Él la escuchaba, su mirada fija, absorbiendo cada sílaba, cada matiz de su voz. Una noche, bajo la inmensidad de las estrellas del Texas Panhandle, Nantan la llevó a un lugar en las afueras del campamento, un saliente rocoso desde donde se veía el valle. El aire era fresco, impregnado del aroma a artemisa y tierra mojada. El cielo era un lienzo negro salpicado de diamantes, y la Vía Láctea se extendía como un río celestial. Nantan se sentó a su lado, señalando las constelaciones con su mano fuerte. Le habló de los espíritus de sus ancestros en las estrellas, de los mitos de su pueblo, de cómo el mundo se creó a partir del aliento del Gran Espíritu. Manuela escuchó, fascinada. Ya no era solo el guerrero, el captor, sino un narrador, un hombre conectado a una sabiduría ancestral. Ella, a su vez, le habló de los nombres de las estrellas que conocía, de los sueños que tenía de un jardín florecido en medio del desierto. Fue en esos momentos de quietud compartida, bajo la bóveda estrellada del desierto, cuando Manuela sintió que el miedo se transformaba en algo más complejo, algo más profundo. Una atracción que había comenzado como curiosidad, ahora se convertía en un lazo sutil, pero poderoso. Nantan, con su silencio elocuente y su respeto inquebrantable, había conquistado un espacio en su corazón que ella no sabía que existía. Sus manos, que una vez temió, ahora parecían protectoras. Su mirada, antes fría, ahora revelaba una profundidad insospechada. Se dio cuenta de que no solo había sido encerrada en su cabaña, por el apache, se había encerrado en un nuevo mundo y en el corazón de un hombre que, contra todo pronóstico, le estaba enseñando una nueva forma de ver el amor y la supervivencia. Si te fascina la majestuosidad de la naturaleza salvaje y las historias que surgen de ella, te invito a explorar las maravillas del Texas Panhandle por ti mismo. Desde los impresionantes cañones del Parque Estatal, Palo Duro, hasta las vastas praderas donde aún se siente el eco de los bisontes, esta región es un tesoro de belleza y de historias no contadas. Puedes encontrar información detallada sobre rutas de senderismo, campamentos y sitios históricos, visitando los parques estatales y reservas naturales de la zona.
Anímate a vivir tu propia aventura en este pedazo de historia viva. La calma en el campamento Apache era siempre una tregua precaria, un delicado equilibrio mantenido por la sabiduría de los ancianos y la fuerza de los guerreros. Nantan, como líder, sentía el peso de esa responsabilidad en cada fibra de su ser. Aunque el campamento había acogido a Manuela, la presencia de una mujer blanca era una anomalía que no pasaba desapercibida. Algunos de los jóvenes guerreros, impetuosos y desconfiados, la miraban con ojos que Manuela sentía como punzantes, a pesar de la protección tácita de Nantan. Ella lo notaba, pero había aprendido a ignorar, a encontrar su propio lugar en el tejido de la vida apache, ayudando a las mujeres con las tareas diarias, aprendiendo a moler grano y a coser pieles. Un atardecer, la tranquilidad se rompió con el grito de un explorador. Su voz tensa resonó por el cañón, llevando la noticia de que un grupo de rostros pálidos se acercaba. No eran cazadores ni comerciantes, sino hombres armados, con la actitud de quienes buscaban problemas. La tensión se apoderó del campamento. Los niños fueron reunidos, las mujeres prepararon provisiones y los guerreros se armaron, sus rostros pintados con los símbolos de la guerra. Nantan se movió con una eficiencia imponente, dando órdenes, organizando la defensa. Manuela lo observó, su corazón encogido por un temor renovado. ¿Quiénes eran esos hombres? Venían a buscarla. O buscaban la tierra, la venganza. La noche trajo consigo una luna pálida que apenas iluminaba el cañón. Manuela estaba en el tipi de Nantan, con un pequeño cuchillo que él le había dado, temblando de frío y de miedo. Nantan entró, su rostro serio, sus ojos brillando con la determinación de un depredador. La miró, y por primera vez hubo un atisbo de preocupación personal en su mirada. «Quédate aquí», le dijo en apache, su voz profunda y resonante. «No salgas». Ella asintió, su garganta demasiado seca para hablar. Él se marchó, y Manuela sintió el peso de su ausencia como un vacío en el alma. Los disparos comenzaron antes del amanecer, rompiendo el silencio de la noche. Eran ráfagas esporádicas al principio. Luego se intensificaron, mezclándose con los gritos de guerra apaches y el estruendo de los rifles. Manuela se acurrucó en un rincón del tipi, el cuchillo en la mano, sus ojos fijos en la entrada, escuchando el horror desarrollarse afuera. Pensó en sus padres, en la vida que había dejado atrás, y en este hombre apache que de alguna manera se había convertido en su protector. De repente, un grito agudo resonó cerca. La lona del tipi se rasgó, y un hombre blanco irrumpió, su rostro cubierto de hollín, y su rifle humeante. No era uno de los guerreros de Nantan, sino un mercenario, un rastreador que había encontrado una brecha en la defensa. Manuela, paralizada por un instante, vio la intención en sus ojos, malicia, codicia, la promesa de una violencia inminente. El hombre avanzó, la punta de su rifle apuntando hacia ella. Fue entonces cuando el instinto, más fuerte que el miedo, se apoderó de ella. Recordó las lecciones de supervivencia de su padre, la necesidad de luchar cuando no hay otra opción. El mercenario se abalanzó, pero Manuela reaccionó con una rapidez que la sorprendió a sí misma. Con un grito de rabia y desesperación, se lanzó contra él, no con el cuchillo, sino con una pequeña rama afilada que había recogido. Le apuntó a los ojos, una distracción. El hombre gritó, dándole un segundo precioso. Ella giró, buscando el cuchillo, pero él la sujetó con una mano áspera, el rifle cayendo al suelo. Estaba perdida. En ese momento crítico, un torbellino de movimiento irrumpió en el tipi. Nantan había sentido que algo andaba mal, una perturbación en el perímetro. Sus ojos, como los de un halcón, captaron la escena en un instante. El apache no dudó. Con la velocidad y la fuerza que lo caracterizaban, se abalanzó sobre el mercenario. La lucha fue breve y brutal. Nantan era un maestro en el combate cuerpo a cuerpo, y el intruso no tuvo ninguna oportunidad. Con un golpe certero, el mercenario cayó inconsciente. Nantan se volvió hacia Manuela, su pecho jadeando por el esfuerzo,
sus ojos explorando cada centímetro de su ser en busca de heridas. Cuando vio que estaba ilesa, un suspiro de alivio pareció escapar de él, aunque su rostro permaneció serio. Ella, temblorosa, dejó caer el cuchillo. Las lágrimas que había contenido durante horas brotaron, no solo por el miedo que acababa de pasar, sino por el alivio de verlo, por la certeza de que él había acudido a su rescate. Nantan la tomó entre sus brazos, un gesto brusco pero reconfortante, y la apretó contra su pecho fuerte. Era la primera vez que la abrazaba, y en ese abrazo, Manuela sintió una promesa no verbal, una conexión que trascendía las palabras y las culturas. El resto de la batalla fue ganada por los apaches. Los rostros pálidos, sorprendidos por la feroz resistencia y la determinación de los guerreros, se retiraron al amanecer, dejando algunos heridos y un rastro de sangre. Nantan regresó al tipi, cansado pero victorioso. Manuela le había curado un rasguño en el brazo, aplicando las hierbas que había aprendido a usar. Sentados en el silencio recuperado del tipi, la oscuridad de la noche dio paso a la tenue luz del alba. Manuela lo miró, sus ojos llenos de una nueva comprensión. Él la había salvado, no como un captor, sino como un protector, como alguien que valoraba su vida. El velo de la sumisión forzada se había disipado, reemplazado por la gratitud y una admiración profunda. Nantan, al sentir su mirada, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron, y en ese intercambio, la barrera entre ellos, construida por el miedo y la diferencia cultural, se desvaneció por completo. Manuela se dio cuenta de que su corazón ya no pertenecía a su antigua vida. Había sido forjado en el crisol del desierto, y ahora latía al compás de este hombre apache. Su futuro, incierto y peligroso, estaba inextricablemente ligado al suyo. Después de la incursión, el campamento apache volvió a encontrar su ritmo, pero para Manuela y Nantan, algo fundamental había cambiado. El abrazo de la noche anterior, el momento compartido de peligro y rescate, había abierto una puerta entre ellos que el miedo y la cautela habían mantenido cerrada. Ya no había necesidad de palabras para expresar la creciente conexión. Sus miradas se buscaban con una naturalidad que asombraba a Manuela, y los pequeños gestos de Nantan, una sonrisa apenas perceptible, un toque fugaz en su brazo, la certeza de que siempre la observaba desde la distancia, se convirtieron en el lenguaje de su afecto. Manuela, ahora plenamente integrada en la vida del campamento, no era solo una extraña. Había demostrado coraje, ingenio y una adaptabilidad que Nantan valoraba profundamente. Las mujeres del campamento, que al principio la miraban con cautela, ahora la aceptaban. Había aprendido a trabajar la tierra con las apaches, a recolectar hierbas, a preparar comidas que antes le eran ajenas. Incluso había comenzado a entender el intrincado tapiz de sus costumbres y creencias, encontrando belleza en su simplicidad y su profunda conexión con la naturaleza. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y rosas vibrantes, Nantan la llevó de nuevo al saliente rocoso. El viento susurraba a través del cañón, trayendo consigo el aroma de la salvia silvestre. Se sentaron uno al lado del otro. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino una promesa de intimidad. Nantan, con su voz baja y resonante, comenzó a hablar, no de batallas ni de cacerías, sino de sueño. Le habló de su gente, de su deseo de paz, de la necesidad de proteger su tierra y su forma de vida de la incesante marea de los colonos. Le habló de la soledad que había sentido como líder, del peso de sus decisiones, y luego se volvió hacia ella, sus ojos negros fijos en los suyos. Manuela, dijo, pronunciando su nombre con una cadencia que lo hacía sonar nuevo, tu corazón se ha quedado aquí. No era una pregunta, sino una afirmación. Ella no respondió con palabras, sino con la inclinación de su cabeza, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas. Sí, su corazón se había quedado allí, anclado en la inmensidad del desierto, en la fuerza y la ternura inesperada de este hombre apache. Nantan extendió una mano, sus dedos fuertes y curtidos por la batalla. Rozó su mejilla con una delicadeza que la hizo estremecer. Quiero que te quedes,
dijo, como mi mujer, como parte de mi gente. Las palabras, aunque pocas, resonaron con el peso de una promesa sagrada. Manuela no había esperado un ofrecimiento tan explícito, tan irrevocable. Siempre había pensado en su permanencia como una situación temporal, una adaptación forzada. Pero en ese momento se dio cuenta de que la elección era suya. Podría, quizás, buscar la manera de regresar a su antiguo mundo, a la precariedad de una vida solitaria, o podría abrazar este nuevo mundo, esta nueva vida, con el hombre que había desafiado todas sus expectativas. La decisión en realidad ya estaba tomada en lo más profundo de su ser. El miedo se había disipado, la desconfianza se había transformado en respeto, y la curiosidad en un amor que ardía con la fuerza del sol del desierto. Levantó la mano y la colocó sobre la de Nantan, entrelazando sus dedos. «Me quedo», susurró, sus ojos fijos en los suyos, sin un ápice de duda. «Me quedo contigo, con tu gente». Una sonrisa rara, genuina y profunda se extendió por el rostro de Nantan, transformando su expresión de seriedad. Era una sonrisa que Manuela atesoraría. En ese instante, bajo el vasto cielo del Texas Panhandle, dos mundos se unieron en un solo propósito, en una sola esperanza. La Virgen que había sido encerrada en la cabaña del Apache, ahora elegía libremente quedarse, no por coacción, sino por el lazo inquebrantable de un amor que había florecido en el lugar más inesperado. Su aventura romántica apenas comenzaba, forjada en la adversidad, prometiendo una vida juntos en la vasta y hermosa inmensidad del viejo oeste, donde cada amanecer traería nuevos desafíos y la certeza de un amor que había conquistado todas las barreras.